Dando continuación al tema de funciones, voy a utilizar ahorita un plugin de Arduino para ejemplificar en qué consiste. En este caso estoy utilizando Grasshopper y pues básicamente tengo aquí creadas unas funciones, en este caso la función x cuadrada y la función g de x igual a x más 2. De acuerdo a la definición que habíamos dado por una función es algo así como una máquina, que dependiendo lo que nosotros le demos como entrada, va a hacer algo en específico. Esta lo que hace es elevar al cuadrado. En el caso de la función g de x, lo que hace es aumentarle 2 unidades. Y pues si nosotros le damos como entrada 1 a esta función, obtenemos como resultado pues precisamente el cuadrado, que es 1 al cuadrado 1. Si ahora le damos un 2 al cuadrado, pues es un 4. Y si le damos 3, pues tenemos 9. Pero una función no nada más trabaja con valores únicos. Esto que estamos haciendo cuando nosotros le damos un valor único a una función sería algo semejante a decir que estamos evaluando la función en un punto, porque tenemos una coordenada correspondiente a la variable independiente y obtenemos una coordenada correspondiente a la variable dependiente, y entonces tenemos un punto en el plano. Ahora, también podemos darle múltiples valores, no es necesario que sea solamente un valor a la vez. Podemos darle múltiples valores y a partir de ahí 4 al cuadrado 16, 5 al cuadrado 25, 6 al cuadrado 36 y así sucesivamente. Entonces podemos darle, te repito, varios valores y pues tendríamos un resultado a partir de ello. Algo importante es que por cada elemento que nosotros le damos como entrada, obtenemos uno y solamente uno como salida. Con ello cumple precisamente la definición de función. Voy ahora a verificar qué es lo que hace la función g. Si le doy como entrada 1, tengo como salida 3, porque lo que hace la función es aumentar 2 unidades. Si le doy 2, 4, si le doy 3, 5, y si le doy múltiples valores, pues tengo aquí respectivamente los valores aumentados en 2, 4 y 2, 6, 5 y 2, 7, 6 y 2, 8. Entonces esto es lo que hacen las funciones. Aquí, por ejemplo, tengo en esta parte un rango de valores. Una cantidad de valores específicos. En este caso, este componente me permite poner un valor de inicio, poner un step o paso, es decir, en cuántas unidades vamos a ir incrementando, y también nos está pidiendo cuántos elementos queremos. Entonces, en este caso en particular, como le digo que quiero 9 elementos, empezamos menos 3, menos 2, menos 1, etc. Si evaluamos las funciones, en este caso x cuadrada, pues podemos verificar cuánto tenemos como resultado. 3 al cuadrado, 9 y así sucesivamente. Entonces lo puedo hacer no nada más dándole los valores en específico, sino utilizando algunos otros componentes, pero básicamente lo que está haciendo la función ya lo conocemos. En este caso es por cada valor de aquí, lo eleva al cuadrado y obtenemos un valor de acá. Y también podemos utilizar la función g, en este caso, pues si le doy como entradas menos 3 más 2 es menos 1, menos 2 más 2 es 0, menos 1 más 2 es 1, 0 más 2, 2 y así sucesivamente. Entonces estas son las funciones f y g, ya sabemos lo que están haciendo. Ahora, quiero hacer hincapié en que las entradas de una función no necesariamente tienen que ser valores numéricos. Pueden ser también inclusive otras funciones. Cuando nosotros hacemos eso, estamos construyendo lo que se llama una función compuesta. Por ejemplo, si nosotros la salida de esta función f la conectamos como función g, tenemos lo siguiente. El primer valor,
menos 3 lo elevamos al cuadrado, que serían 9. Si le aumentamos 2 unidades, tenemos 11. Siguiente valor, menos 2 al cuadrado, 4, más 2, 6. Menos 1 al cuadrado, 1, más 2, 3. Y así sucesivamente. Y esto que estamos formando aquí se llama una función compuesta. Regularmente la denotamos como f o g o f según sea el caso de qué función está entrando dentro de otra. Algo importante, esto, el que f entre dentro de g, no es lo mismo que g entre dentro de f. Voy a hacerlo a continuación. Voy a meter la entrada en g y esta a su vez la voy a meter en f. Como resultado, podemos ver cómo formamos una función totalmente diferente a la que teníamos hace rato. ¿Por qué? Porque precisamente ahora el valor que estamos metiendo en g le aumentamos 2 unidades. Menos 3 más 2, menos 1. Y este valor que está saliendo de aquí es el que metemos en la función f. Entonces, menos 1 al cuadrado, 1. Menos 2 más 2, 0. Al cuadrado, 0. Menos 1 más 2, 1. Al cuadrado, 1. Y así sucesivamente. Quiero hacer hincapié entonces de que aquí lo que le está entrando es el resultado de la función x más 2. En lugar de tener el valor x, ahora tenemos x más 2. Este valor lo elevamos al cuadrado y es una nueva función que estamos evaluando. Aquí tengo como ejemplos estas dos funciones que precisamente son funciones equivalentes a estas funciones compuestas que estamos haciendo mención previamente. Por ejemplo, voy a regresar a la primera función que teníamos aquí, que esta era que f entrara en g. Si nosotros metemos f y esta a su vez entra en g, y esta es la que alimenta al resultado de la función para poderlo visualizar. Entonces vean que x cuadrada es lo que tendríamos en lugar solamente de la variable. Y si le aumentamos 2 unidades, entonces tendríamos esta función, que es precisamente x cuadrada más 2. Analicemos los valores. Tenemos 11, 6, 3, 2, etc. Entonces voy a poner otro panel para poder visualizar lo que está pasando en las dos ecuaciones. Ahora voy a tener la salida de esta función y voy a alimentarla de lo mismo que estoy alimentando en este caso a la función f. Y podemos verificar cómo efectivamente los valores son exactamente iguales. Es decir, esta función compuesta por estas dos es exactamente esta función. Estamos formando una nueva función a partir de otras. De igual manera, si cambiamos el orden, como lo hicimos al principio, si primero alimentamos a la función g y esta alimenta a la función f y la conectamos aquí, entonces ahora estaríamos trabajando que x más 2 es la entrada de la función al cuadrado. Si nosotros tenemos un binomio al cuadrado, al desarrollarlo tendríamos este trinomio. Y aquí podemos verificar cómo efectivamente esta función y de x es exactamente la misma que tendríamos como g entrando o siendo la entrada de f. Y esto lo leeríamos como g o f de x. Entonces, básicamente los puntos que quiero hacer mención en esto es 1. Para que tengamos una función necesitamos que por cada elemento del dominio, lo cual es la entrada que corresponde a la variable independiente, tenemos uno y solamente uno del contradominio imagen o rango, que corresponde a la variable dependiente. Otra es que podemos formar funciones nuevas a partir de funciones viejas, por así decirlo. Y esto, en este caso particular, se llama composición de funciones. Ahora, solamente por fines de mostrarlo gráficamente,
Lo que voy a hacer es estos elementos de la variable independiente los voy a poner visualizados en este componente que va a mostrarnos puntos en el plano. Y los resultados, que son los elementos de la variable dependiente, los estoy poniendo en la coordenada y. Y esto a su vez puedo visualizarlo en el plano cartesiano. En este caso voy a verificar la parte de las funciones y aquí podemos ver cómo tenemos precisamente esos puntos. El primero de los puntos corresponde a las coordenadas -3 en X y obviamente 1 en Y. Y aquí podemos verlo, -3 en X, 1 en Y. -2 en X, 0 en Y, -1 en X, 1 en Y, y precisamente van correspondiendo a estos pares ordenados. Ahora bien, entre un valor y otro valor existen una serie de valores. Y para poder simplemente visualizar ahorita cómo queda la función, pues voy a utilizar este componente que lo que hace es precisamente ajustar una curva en esos valores. Y aquí podemos darnos una idea de cómo es la gráfica de la función a través de ir uniendo los puntos que están determinados. Y esto es precisamente lo que corresponde al tema de funciones y funciones compuestas. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda estamos al pendiente y nos vemos entonces para un nuevo tema de esta materia tan interesante que es de cálculo diferencial. Saludos y hasta luego.